Buenas tardes a todos y todas. Vamos a continuar con las clases que veníamos siguiendo en los 3 módulos anteriores, vamos a llamarlos módulos, que vine dictando por este medio. También quiero decirles que estas clases que estoy grabando, además de la Facultad de Derecho, de la Cátedra de Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional del Litoral, la Facultad de Derecho obviamente, también va a ser utilizada por la Cátedra de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, de la cual cátedra que soy titular. Así que lo anuncio que va a ser para las 2 cátedras el mismo contenido que estoy grabando. Decía en la clase anterior, habíamos llegado al tema de los principios. Había hecho una enumeración de los principios, había hecho una aproximación a la definición de los principios, les había dicho a las funciones que cumplen los principios y cómo están receptados en nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 11 fundamentalmente la Constitución, y la importancia que tienen los principios. No dejen de tener presente que es la base donde se edifica el derecho laboral, donde se construye el derecho laboral, y además entender los principios les va a ayudar a empezar a entender la lógica de nuestra materia, del derecho del trabajo. También les decía que existen distintas teorías en cuanto a los principios, a la enumeración de los principios. No es que sea sustancialmente grande diferencia, porque todos terminamos reconociendo en el derecho protectorio y en la irrenunciabilidad, o en el derecho protectorio incluida dentro del mismo la irrenunciabilidad, como lo medular, lo central. Les decía que la teoría del Río de la Plata es donde más se profundiza el tema de los principios, a diferencia de otras corrientes, por ejemplo, o de otras legislaciones como las españolas, o de europea en general, y también de otros países donde los principios están incluidos dentro de la parte de las fuentes de la materia. Pero independientemente de esto, es muy breve porque el tiempo no nos da para esto. Les decía que había hecho una clasificación desde el punto de vista de entender a los principios primero clasificarlo en categorías un poco particulares, pero que no dejan de tener el mismo sentido. Les decía que, a mi entender, existe la justicia social como un principio general universal que está comprendido a partir del artículo 14 bis y del 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo, la propia Declaración de Filadelfia de la OIT y la propia Tratado de Versalles, que crea a la Organización Internacional del Trabajo, la Carta de Constitución de la Organización de Estados Americanos y el resto de los tratados internacionales de derechos humanos que se van a crear o se van a aprobar después, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Desde ese punto de vista, entonces, partimos de la base de la importancia que tiene la justicia social y que lo que pretende es el bienestar económico y social de las sociedades, y que por el medio del cual se tiende a garantizar a todos los habitantes de una determinada nación condiciones mínimas de vida y de trabajo. Son principios de carácter universal. Yo se los mencioné con el estado de bienestar, con las nuevas realidades que imperaban en el mundo, sobre todo en el siglo XX, a partir de podemos decir, después de la Segunda Guerra del siglo XX, donde el estado de bienestar tuvo su momento y su apogeo de oro, emparentado con este principio de la justicia social, que también fue receptado por nuestro país originalmente en la Constitución de 1949 y después en la Constitución del año 1957. Después les hice mención a 3 principios generales del derecho que son aplicables al derecho del trabajo. ¿Por qué los clasifico así? Porque indudablemente estos principios están en distintas disciplinas jurídicas y no solamente el derecho del trabajo, no son propios del derecho del trabajo. En ese punto me refería a la equidad, artículo 11, el principio de no discriminación, también previsto en la Constitución Nacional, en el artículo 16, la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
el artículo 17 y 17 bis de la Constitución Nacional, la ley de 23.592 sobre no discriminación y el Tratado Internacional de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por nuestro país. Y finalmente, el otro principio general del derecho aplicable en nuestra materia es la buena fe, la llamada bona fide. La buena fe, creencia, la buena fe objetiva y subjetiva que está prevista o contemplada en el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo. Les decía, sobre la equidad no está establecida en un artículo particularmente, ni tampoco existen definiciones categóricas. Es una función del derecho al trabajo, una función, se la llama una función jurídica y de ética social. Se la vincula mucho al principio, el principio filosófico de dar cada uno lo que le corresponde, y también es se la comprende, se la entiende como un mandato natural que deben seguir los magistrados al momento de resolver las causas. La buena fe, le decía, la buena fe lealtad, la buena fe creencia, prevista en el artículo 63 de nuestra ley de contrato de trabajo. Y el principio de no discriminación, le hacía referencia, que fue receptado fundamentalmente en los artículos 17, 17 bis y en la ley 23.592. Ahora bien, vimos principio general, vimos los principios del derecho aplicable al derecho del trabajo, y ahora vamos a ver los dos principios fundamentales, a mi entender, modulares del derecho al trabajo: protectorio y renunciabilidad. Para algunos está comprendido en el protectorio, lo había dicho, ustedes ven, hay autores como Ackerman, pero tranquilamente lo podemos ver también como dos principios que se interrelacionan, pero son dos principios independientes. El protectorio es el pilar básico del derecho al trabajo. Es cómo se fue construyendo el derecho al trabajo, cómo se fue gestando, cómo se fue, diríamos, amasando la construcción del derecho al trabajo. ¿A partir de qué? A partir de la intervención del Estado. ¿La intervención del Estado para qué? Para evitar las profundas desigualdades que existen en una contratación en materia laboral. La contratación civil se parte del principio de la igualdad. Acá la igualdad no existe. Acá se llega a la igualdad sobre la base de un trato desigual de las partes. ¿Qué quiero decir con esto? Se trata distinto a las partes. ¿Por qué se la trata distinto? Porque el sujeto de preferente tutela es el trabajador. Y está en una situación de desequilibrio, una situación de inferioridad. Por lo tanto, el Estado, ¿qué va el orden público? ¿Qué busca? Equilibrarlo, ponerlo en un pie de igualdad para que no existan notables desproporciones en esa contratación. Que uno no se pueda, no pueda utilizar al otro, no pueda valerse de esa situación de inferioridad, de la necesidad de trabajar, de comer, de alimentar a su familia, de cubrir las necesidades básicas que tiene el trabajador. Entonces se lo busca equilibrar. Ese es el sentido protectorio, el sentido revolucionario y que motoriza el derecho al trabajo. Es la protección del trabajador. Fíjense ahora las normas que hay, que tiene que dictar el Poder Ejecutivo para evitar que los empresarios utilicen, ante la primera situación de crisis, utilicen la posibilidad de despidos masivos de los trabajadores como variable de ajuste. Nadie quiere hacerse cargo de la crisis. Entonces se traslada a aquel que está en el último peldaño de la estructura jurídico-laboral. Ese principio protectorio tiene, a nuestro entender, tiene reglas de aplicación y medios técnicos de operatividad o aplicación de ese principio protectorio. ¿Cuáles son las reglas? Son tres fundamentalmente, y en esta la van a encontrar en cualquier texto. Una, el indubio pro operari, previsto en el artículo 9, segunda parte del artículo 9, que parte de la base de una duda en la interpretación de la norma. Es decir, la duda está en ¿dónde? Está la ley.
La duda está en la interpretación y alcance de la ley o en la aplicación de la prueba. Esto lo que quiere decir que ante la duda se va a aplicar la más favorable al trabajador. Esto es equiparable al indubio pro reo, al indubio pro deudor, al indubio pro administrado, etc. Al más débil. La regla de la norma más favorable, artículo 9, según primera parte de la ley de contrato de trabajo, es la situación de que ante el hecho de que una situación estuviera arreglada por dos o más normas, no admite qué norma se va a aplicar. Entonces acá surgen tres teorías para la aplicación. Una se llama la teoría atomista, la teoría atomista, por el cual, o acumulación, que se construye una sola norma, la más favorable. La segunda, conglobamiento simple, que se compara norma con norma y se adopta la más favorable. Y la tercera, que se denomina conglobamiento por instituciones o la teoría orgánica, en el cual se determina la construcción de una norma, se va a determinar la aplicación del instituto que se quiere determinar. Por lo tanto, no se va a la norma, sino al instituto. Por ejemplo, un instituto que puede ser jornada, instituto vacaciones, instituto salario. ¿Y cuál se utiliza? El que resulta más favorable para el trabajador. Muy simple, entonces, en esto. Las reglas son tres: el indubio pro operario, la aplicación de las normas más beneficiosas, y la tercera, la que se denomina la condición más beneficiosa. Por la condición más beneficiosa se otorga preponderancia a la fuente que otorga un mayor beneficio al trabajador respecto de una cuestión concreta. Es decir, ¿cuál se va? A la que tenga un beneficio mayor para el trabajador. Fundamentalmente pudo haber sido una norma que se dictó antes, o que surge de un convenio colectivo, o que surge de un contrato de trabajo, y que posteriormente es modificada esa condición por una norma menos favorable. Por lo tanto, aquella primaria sigue siendo la válida, porque es la que le tiene un beneficio mayor para el trabajador. Se toma la que adopta o la que tiene un mayor beneficio para el trabajador, se llama la condición más beneficiosa. Resumen: protectorio con tres reglas. Una, indubio pro operario. Dos, la norma más favorable, artículo 9, primera parte. La anterior 9, segunda parte. Y la tercera, la condición más beneficiosa, previsto en el artículo 7 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora bien, vamos a ver las tres, los tres medios técnicos de aplicación del principio protectorio, los tres medios técnicos. Uno, continuidad. Segundo, realidad. Y tercero, gratuidad. ¿Qué significan estos tres medios técnicos operativos del principio protectorio? Significan el primero de ellos, el de la continuidad, nos determina que ante la duda, este es el artículo 90 de la Ley de Contrato de Trabajo, ante la duda se considera que el contrato de trabajo es por tiempo indeterminado. ¿Qué significa esto? Que vamos a ver oportunamente en otras clases que les voy a dictar yo, por el cual existen modalidades que establecen una especie de excepción a los principios generales de la ley, como el contrato a plazo fijo, ciertas modalidades. El principio general, que es uno de los llamados medios técnicos del principio protectorio, es la continuidad. Artículo 90 de la Ley de Contrato de Trabajo, también el artículo 10, por el cual el contrato de trabajo se presume celebrado por tiempo indeterminado, es decir, hasta el momento que el trabajador esté en condiciones de acceder a los beneficios de la jubilación ordinaria, o bien ocurra
acontecimiento que le impida continuar o su renuncia, etc. El segundo de ellos es la realidad. ¿Qué significa? Que va a estarse a lo que ocurre en la realidad de los hechos y no lo que las partes han establecido mediante mecanismos o medios fraudulentos a lo que realmente ha sido y ha ocurrido en la relación laboral. Esto tiene como objeto evitar mecanismos fraudulentos, como ejemplo figuras jurídicas que no son propiamente dichas contrato de trabajo, como contratar a través de figuras autónomas, a través de las locaciones, etcétera, cuando en realidad si lo que ocurrió es la existencia de un contrato de trabajo, se va a estar a ello, más allá de lo que las partes, inducidas por la determinación del empleador, se pretende mostrar. Es decir, el empleador va a querer decir que no era un contrato de trabajo y en realidad el trabajador no tiene muchos medios más allá que demostrar lo que ocurrió en la realidad de los hechos. En definitiva, la gratuidad está en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo, por el cual todos los trámites que realice el trabajador para exigir el cumplimiento del contrato de trabajo, mandar una carta, documento intimando al empleador, realizar trámites administrativos, son gratuitos. Esto también les sugeriría que en función lo lean, vean bien en el artículo que también hay una situación donde está el tema de que si es condenado en costa, el trabajador, su vivienda es asimilable a bien de familia. Finalmente, vamos a hablar del otro principio importante, irrenunciabilidad. La renunciabilidad, ¿qué significa? Es la garantía de cumplimiento del objetivo esencial del ordenamiento protectorio, dado que quita todo efecto a la voluntad del trabajador unilateral o bajo la forma de negocio bilateral, y que está destinado, ese instrumento, a privarlo de un beneficio reconocido a su favor, beneficio que puede estar reconocido a su favor en la ley o en el convenio colectivo de trabajo. En definitiva, lo que plantea este principio, la irrenunciabilidad, es que toda renuncia que el trabajador realice a los derechos que están reconocidos por la ley y por el convenio colectivo de trabajo no tiene ningún efecto, por cuanto se presumen que fueron hechos por desconocimiento, por exigencia del empleador, por estado de necesidad del trabajador. Por lo tanto, si un trabajador pacta con el empleador un salario de 10.000 pesos y el convenio colectivo dice que le corresponde 15.000, no tiene ninguna validez lo pactado, por cuanto está automáticamente la nulidad de ese instrumento, que por más que se haya celebrado en forma escrita y teniendo importancia lo que en realidad establecen las normas protectorias. Se dice que hay una limitación que tiene una garantía de satisfacción y de negociación. Ahora bien, ¿existe la posibilidad de renunciar a algunos derechos? Entonces, porque no se podría renunciar. Existe la renuncia a derechos, se puede renunciar al empleo, se puede transar. Ustedes se van a encontrar que existen algunas situaciones donde se transa un juicio, es decir, se llega a un entendimiento, a un acuerdo donde el trabajador, en lugar de seguir en un juicio que no sabe cuánto le va a durar, de alguna manera, y que también es litigioso, es dudoso, tiene que ser materia de prueba, hay que ver si el empleador cuando termina el juicio tiene tiene el dinero o existe inclusivemente para poder pagarle, entonces él puede perder, puede desistir de un determinado porcentaje en un margen dudoso para poder llegar a una transacción y de tal manera satisfacer antes. Acá hay 3 teorías, se las nombro, sobre qué se puede renunciar, porque se dice que son irrenunciables los derechos reconocidos por la ley, reconocidos por el convenio colectivo y por el propio contrato de trabajo. Al respecto hay 3 teorías que dicen: la restringida, la teoría amplia y la teoría intermedia. La teoría restringida, ¿qué dice? ¿Qué es lo que no se puede renunciar? Dice que solamente es irrenunciable aquello que está hasta los mínimos legales o provenientes de la voluntad colectiva, es decir, lo que dice la ley o el convenio colectivo.
La teoría amplia dice que son irrenunciables todos, aún los que surgen del contrato de trabajo. Es decir, la ley y el contrato, la ley, el convenio y el contrato, no importa si son actuales o futuros. Y la teoría intermedia, que habla de derechos irrenunciables y derechos indisponibles. Aquellos que podrían ser, se podría existir una renuncia a alguno derecho a cambio de obtener otro beneficio, es decir, renuncio a un beneficio que tenía en cuanto a la jornada de trabajo y obtengo un mayor beneficio económico o a la inversa, etc. Esto es un poco así en general, es muy rápido, imagínense que llevo 21 minutos y una clase de principio, pero es lo que se puede hacer. Tenemos que guardar lo que es el aislamiento, la cuarentena, indudablemente es el único mecanismo que tenemos y estamos tratando de acercarnos a ustedes, los alumnos virtuales que todavía no los conozco, para poder acercarles a algunos elementos. En próximos módulos seguiremos, voy a seguir yo y los otros profesores, de alguna manera explicando los otros contenidos de la materia. Cierro, vimos principios, les dije fundamentalmente alguna definición muy rápida de principio, les dije las funciones de los principios, los clasifiqué a los principios general de todo el ordenamiento jurídico, social, político y económico de una sociedad. ¿Cuál es? Para mí, la justicia social. Los principios generales del derecho aplicable al derecho del trabajo, se los enumeré como la buena fe, la no discriminación y el principio buena fe, no discriminación y el principio de la equidad, me olvidaba ese. Los principios propios del derecho al trabajo, el principio protectorio y la renunciabilidad, el principio protectorio con 3 reglas de aplicación, norma más favorable, e indubio pro operario, norma más favorable y condición más beneficiosa, y los medios técnicos para la aplicación también de ese principio protectorios, como lo son la continuidad, como es la realidad y como es el principio de gratuidad. Y finalmente les mencioné o le hice alguna referencia a la irrenunciabilidad. Gracias a todos, buenas tardes, pásenla bien y sigan las reglas que entre todos vamos a poder. Saludos a todos y a todas.